Unidad Móvil. Ya te escuchamos, entendemos estás en la ciudad del Alto. Muchas gracias, Alfredo. Nos encontramos en la UNA Arteña en vivo para Pasanísima de Televisión, juntamente al profesor Vladimir Laura Tambi, Ejecutivo Nacional del Magisterio Urbano de Bolivia. El día de hoy va a tocar un tema importante con respecto a la educación virtual que ya se está, impartiendo en algunas unidades educativas, ya que esto lo habría anunciado con anterioridad el Ministerio de Educación. Muy buenos días, profesor. Un tema preocupante, usted decía que esto estaría ocasionando la discriminación entre los estudiantes porque no todos pueden acceder a lo que es el uso del Internet. Muy buenos días, muchísimas gracias. Es un placer enviar un saludo al Magisterio Urbano Nacional a través de esta prestigiosa emisora como es Pasenísima TV. Ya son prácticamente más de 2 meses que todos los estudiantes están siendo vulnerados en sus derechos, como es el acceso a la educación fiscal y gratuita. Nosotros, el Magisterio Urbano, nos encontramos sumamente consternados porque hasta el momento no conocemos una propuesta seria que haya trabajado el Ministerio de Educación. Solamente se aboca en hacer las declaraciones de que van a ser las clases virtuales al 100%, con el cual el Magisterio Urbano Nacional no estamos de acuerdo de que sean las clases al 100% virtual. Cabe aclarar que sí es necesario las clases virtuales de alguna manera, con el tiempo vamos a ir mejorando toda esta práctica. Sin embargo, no todos tienen este acceso, las herramientas no están dadas para hablar de unas clases al 100% virtual. Mínimamente debería dotarnos de las herramientas básicas necesarias, como son el Internet gratuito para todos los estudiantes, los maestros y también para los padres y madres de familia, porque ellos también van a realizar el acompañamiento. Mínimamente debería ser todo esto gratuito, pero también lamentamos las declaraciones del ministro de Educación donde nos indica que los estudiantes deberían comprarse sus herramientas, como ser sus computadoras o los celulares. Inclusive hace referencia a que puede ser el ministro que nos esté vendiendo algunos precios económicos, inclusive la llegada de los cables del Internet a domicilio. Nosotros no estamos de acuerdo con aquello porque ya se está convirtiendo en una educación discriminadora y no estaríamos cumpliendo lo que estipula nuestra Constitución Política del Estado, nuestro Código Niño, Niña, Adolescente, la 045 contra el racismo y toda forma de discriminación, porque ahí en esas leyes claramente indica que todos debemos tener el acceso fiscal y gratuito a la educación. Nosotros, a raíz de estas declaraciones, pues tenemos algunas sospechas inclusive de que se quiera lucrar ya con la educación, se quiera privatizar la educación. También no olvidemos de que ya el ministro firmó un acuerdo con la empresa Entel en el que indica que van a tener acceso a 2 horas de internet con el costo de 2 bolivianos. Tenemos algunos padres de familia que tienen hasta 5 hijos, son 5 hermanos, 6 hermanos en una unidad educativa, y ello pues prácticamente sería cancelar 12 bolivianos por día para que tenga acceso a la educación sus hijos. Entonces no solamente es eso, sino que van a tener que comprar su impresora, van a tener que comprar otros materiales más para aquello. Es totalmente discriminatorio y no permitiremos que lucren con la educación como lo están haciendo el caso de los respiradores, que es lamentable también en el ámbito de la salud. Nosotros, como Magisterio Urbano Nacional, hicimos llegar una propuesta al Ministerio de Educación. No queremos ser cómplices de esta discriminación que hacen a nuestros estudiantes. En ese sentido, nuestra propuesta consiste en trabajar módulos. El Ministerio de Educación tiene que convocar a los verdaderos actores de la educación, que somos los maestros, las maestras. Por ello debemos reunirnos a la cabeza del Ministerio de Educación, la Confederación de Maestros Urbanos, la Confederación de Maestros Rurales y también los padres y madres de familia, representantes del área rural urbano. Nosotros debemos trabajar en la dosificación de contenidos. En cada nivel tenemos objetivos generales de cada gestión. El nivel inicial tiene un objetivo general. El primero de primaria tiene un objetivo general. Segundo de primaria, objetivo general. Así sucesivamente, hasta sexto de secundaria tienen objetivos generales. Esa tiene que ser la base para poder dosificar, seleccionar los contenidos
y las mismas deben ser transcritas en módulos educativos. Esos módulos educativos deben llegar a cada uno de nuestros estudiantes de Bolivia, tanto del nivel inicial, primario, como del nivel secundario. En el nivel primario y secundario ya también se puede trabajar los módulos por áreas. En el nivel secundario con mayor énfasis para el área de matemática, física, química, sociales, para todas esas áreas. Ahora también nos preocupa qué es lo que va a pasar con esos estudiantes que se encuentran en el último año de escolaridad, vale decir, las promociones, exacto. Ellos prácticamente están en este momento muy preocupados, tanto estudiantes como padres y madres de familia, porque ya se están preparando para poder ingresar a las instituciones superiores, a las escuelas superiores, a los institutos superiores, a las universidades. Pero ¿sobre qué base de conocimiento van a ingresar ellos? Por ello también debería ya el ministerio estar dando una propuesta. Por ejemplo, nosotros proponemos de que debería existir un ejemplo piloto, un modelo piloto que sea sobre la base de los estudiantes de la promoción, para que ellos puedan asistir una semana a un determinado grupo, la otra semana un determinado grupo, y llevar algunos temas que son de suma importancia para los prefacultativos, para los primeros años de la universidad. Para ello, hasta ahora qué lamentable que en los municipios no estén equipando, que el gobierno central no se esté preocupando de equipar, garantizar elementos de bioseguridad para el retorno a las clases. Nosotros los maestros, que somos querendones de nuestra área, de nuestro trabajo y de nuestros estudiantes, queremos retornar a clases, debemos retornar a clases. Nosotros sabemos que solo una educación se la da cuando es de manera presencial, de manera virtual solamente se convierte en una instrucción, no así una educación. Por ello, nosotros como maestros solo pedimos las garantías de bioseguridad. Los municipios tienen pues ingresos económicos para infraestructura de las unidades educativas, para el desayuno escolar. ¿Dónde está yendo todo ese dinero? A los estudiantes deberían de estar ya haciendo confeccionar, por ejemplo, los mamelucos para poder prevenir el COVID-19. Ya los baños, las letrinas deberían estar poniendo en condiciones. Deberían estar dotando de los barbijos y de alcohol en gel para cada uno de los estudiantes. Pero lamentablemente el gobierno central hasta ahora no se ha movilizado para nada, como si no le importara la educación. Recordarles que la educación es la primera y la más alta función del Estado. Claro que sí, estas son las posturas también del magisterio boliviano, Alfredo, temas importantes de una manera amplia, detallado, aspectos importantes que los padres también quieren conocer con respecto a lo que va a pasar con la gestión escolar. Mucho se hablaba también, profesor, de manera puntual, en la consulta de que se podría hacer la clausura del año escolar de la gestión 2020. ¿Esto sería factible, sería viable? ¿Cómo ve este aspecto? Cuando el gobierno central empieza a hablar de una clausura, ello solo es una muestra de que no estaban preparados para el COVID-19 o para este tipo de crisis, de situaciones. Qué lamentable que estemos hablando de una clausura escolar, porque perjudicaría a toda la población escolar. Ya lo indico una vez más, los maestros queremos retornar a trabajar, solo pedimos esas garantías de bioseguridad. Lamentablemente la propuesta del Ministerio de Educación, pues hasta ahora no lo conocemos, no sabemos cuál es el fundamento económico, cuál es el fundamento pedagógico, cuál es el fundamento legal. La educación virtual es solo una herramienta más de todo el mundo, del mundo que engloba lo que es el ámbito educativo, una herramienta más. ¿Cómo es posible que el Ministerio de Educación se enfoque solo en una herramienta? Deberíamos estar hablando de selección de contenidos, de un nuevo diseño curricular para poder llegar a cumplir mínimamente los objetivos de cada nivel, de cada gestión, de cada área. Claro que sí. Bueno, de esta forma, Alfredo, no sé si tienes alguna consulta tal vez de manera puntual con respecto al tema de educación virtual que ya se está impartiendo en algunas unidades educativas. Incluso se hablaba de que algunos maestros ya habían empezado a hacer la evaluación de los estudiantes mediante el uso del Internet. Adela, si le puedes colocar los auriculares al profesor para hacer algunas consultas puntuales. Profesor, qué gusto, muchas gracias por este tiempo. Profesor, usted como representante nacional del magisterio de nuestro país, mi compañera de trabajo le preguntaba sobre una posible clausura del año escolar.
A ver, hagamos un pequeño recuento de todo este tema. Las clases no se pasan hace ya prácticamente más de 2 meses. Pero recordemos también, profesor, que estamos llegando a la época de invierno. Las vacaciones de invierno que empiezan normalmente entre el 15 y 20 de junio y termina prácticamente empezando la segunda quincena del mes de julio. Y llegamos a agosto. Va a ser imposible cumplir los 200 días hábiles en el que va de esta gestión. Ahora hay padres de familia que dijeron, yo no voy a mandar a mis hijos al colegio, prefiero, dice, que pierda un año a perder su vida de mi hijo. En tanto no haya las seguridades, como usted mencionaba, de bioseguridad de parte del Estado boliviano, en este caso el Ministerio de Educación, las alcaldías. Como usted menciona, también ustedes mencionan de que debe haber las seguridades de bioseguridad. Ante esta coyuntura, cuando decimos que los padres no van a mandar a sus hijos, cuando los profesores también exigen seguridad, y entonces no amerita la clausura, eso no quiere decir vacaciones hasta fines de año, sino trabajar arduamente, porque se ha proyectado pensar que el próximo año, para no perjudicar a los niños, jóvenes y damitas, sea semestral, y se inician las labores escolares la primera quincena del año 2021, y termina el primer semestre el 15 de junio, y el 15 de julio el segundo semestre, y terminar el segundo semestre entre el 15 y 20 de diciembre, y mientras tanto, en este tiempo, se trabaje precisamente con el diseño curricular. ¿No le parece que es mucho más? Porque por ahora los estudiantes, jóvenes damitas, niños y niñas, viven una zozobra, no saben lo que va a pasar. ¿Qué opina usted sobre este tema, profesor? El hablar de una clausura de la gestión escolar es la salida más fácil que puede proponer el gobierno actualmente. Nosotros, en la propuesta que hicimos llegar, tenemos el cronograma de las actividades, los tiempos. En el mes de mayo ya debemos reunirnos los actores educativos. Ya lo indico una vez más, Magisterio Urbano, RUSAL, Padres Más de Familia a la cabeza del Ministerio de Educación, para poder afinar ya lo que es la propuesta educativa. En el mes de junio ya deberíamos estar trabajando la dosificación de los contenidos, la selección de los temas más importantes para esta gestión. En el mes de julio ya deberían imprimirse los módulos educativos para que llegue a cada uno de los estudiantes. Ello va a ser más factible porque los módulos son pues adaptables y flexibles de acuerdo al ritmo de aprendizaje de cada estudiante. De esa forma se puede hacer tal vez seguimiento con lo que son una educación virtual, hacer un seguimiento. Ya lo digo, es solo una herramienta más de la parte educativa, la educación virtual. Entonces nosotros creemos de que podemos trabajar de esa forma el magisterio urbano a través de los módulos. No habría la necesidad de realizar la clausura de la gestión escolar. Ahora lo indico, ello no significa de que estamos pidiendo retornar ya no más a las clases de manera presencial, sino que a nosotros nos interesa también qué va a pasar con los estudiantes de los últimos años, los que están en la promoción, con qué conocimientos básicos ellos van a ingresar a lo que son las instituciones superiores. Para ello se podría buscar una estrategia que mínimamente se asista una semana al mes, por ejemplo, en grupos separados. Para ello nosotros pedimos las garantías de los elementos de bioseguridad que deben equipar los municipios y el gobierno central. Por ello nosotros ratificamos de que se debe trabajar a través de los módulos para que los estudiantes, conocemos que algunos padres de familia no quieren enviar y nosotros comprendemos porque les criamos con mucho cariño a nuestros hijos, entonces por ello no queremos arriesgarles a que puedan contraer el COVID-19. Solamente estamos hablando de un modelo piloto que sería la promoción, que ya son jóvenes más desarrollados que tienen esa necesidad educativa, que puedan asistir de alguna manera una vez al mes, por ejemplo, al hacer seguimiento en sus módulos educativos para poder priorizar los temas más importantes. Nosotros no creemos que sea pertinente a estas alturas hablar de una clausura de la gestión escolar. Como ya lo decía, esa es una salida bastante cómoda. Quiere decir que no existe la capacidad de poder afrontar esta crisis educativa en la cual hoy en día nos encontramos.
Hay jurisprudencia en clausura de años escolares. Usted debe recordar bien. En el gobierno de don Zené Barrientos Ortuño, el año escolar ha sido clausurado, de modo que existe jurisprudencia en este tema. Eso, a ver, si Adela, ¿me escuchas? Adela, ¿me escuchas? Sí, te escucho, A Alfredo. ver, ¿por qué no le practica la siguiente pregunta al profesor? Hay jurisprudencia en el tema de la clausura del año escolar. Pasó en el gobierno de don Zené Barrientos Ortuño. Entonces, no es una cuestión que se pueda decir lo más fácil. Eso no quiere decir que no se trabaje. ¿Qué opina sobre esta jurisprudencia, profesor? Pregúntele, por favor. Bueno, es importante, ¿no? Bueno, el detalle que tú puntualizas, bueno, profesor, el tema del retorno, y esto hacer un tema piloto, como usted lo anunciaba con las promociones, esta es una forma un poco también cuidando el bienestar de los estudiantes, la población. Usted decía que lamentablemente el Ministerio de Educación no habría coordinado ningún aspecto de estos cursos virtuales que ya se han impartido en varias unidades educativas. Lamentablemente esto ha sido simplemente una determinación directa por el Ministerio de Educación. ¿Qué es lo que estaría faltando? Una buena coordinación con el Ministerio para tratar temas importantes con respecto a la educación que se está también generando por las redes sociales, por el uso del Internet y el costo, por ejemplo, de manera puntual, por favor. Hasta el día de hoy, lamentablemente, el Ministerio de Educación no nos convocó para realizar algún trabajo en el ámbito educativo. El día en que el Ministerio de Educación reglamente lo que es la educación virtual, va a estar queriendo legalizar lo que es la discriminación, porque ya lo dijimos, no, el universo entero no está preparado para llevar adelante una educación 100% virtual. Muchos de nuestros estudiantes, ya lo decíamos, que no tienen hoy en día ni siquiera para llevar el alimento a su hogar, el alimento a su cuerpo, y mucho menos va a tener para poder estar pagando para poder acceder a la educación. Muy lamentable esta situación. Una vez más exhortamos al Ministerio de Educación que convoque a los verdaderos actores en el ámbito educativo para poder trabajar en un plan real, en un plan serio que tenga fundamento económico, pedagógico y también legal. Bueno, Alfredo, estas son las declaraciones también del representante del Ministerio, bueno, del tema del ámbito educativo a nivel nacional. Agradecemos la predisposición del profesor. También estaremos seguramente en el transcurso de estos meses, tal vez, detallando más con respecto a este tema que de manera, podemos decirlo, preocupante a los padres de familia. Les interesa saber qué es lo que va a pasar con la educación en esta gestión 2020. Unidad móvil.